Estamos aquí el día de hoy, no nos acompaña ningún senador porque están en otras tareas, comisiones, pero se encuentran el diputado Agustín Basabe, la diputada Hilda Miranda, la diputada Cristina Gaitán, la diputada Hortensia Aragón, el diputado Rafael Hernández Soriano y el diputado Eric Figueroa, y un servidor, por supuesto. El día de hoy abordará la Comisión Permanente temas muy importantes que tienen que ver con problemáticas que se han planteado en anteriores reuniones que se han turnado a comisiones y que al mismo tiempo también tiene que ver con lo que en los últimos días han resuelto varios jueces por separado sobre recursos que se han interpuesto de amparo en distinta materia. Uno de ellos es el que se refiere a una solicitud de amparo que presentó la diputada Hortensia Aragón, aquí presente, y ahorita ella expondrá el asunto, relacionado con una iniciativa presentada en Cámara de Diputados para hacer efectiva la paridad de género en la integración de todas las comisiones, paridad tanto horizontal como vertical, y que se ha concedido un amparo al respecto. Ella les detallará lo correspondiente, que virtualmente obligaría a la Cámara de Diputados a ser convocada a un periodo extraordinario de sesiones para atender esta decisión. Igualmente, lo que tiene que ver con el amparo concedido al Comité de Participación Ciudadana del Comité Nacional Anticorrupción, que en lo que se refiere a la ausencia de nombramientos de los magistrados que integran la sala especial para atender todos los casos de corrupción que les sean turnados cometidos por funcionarios públicos, que tenemos desde luego allí también nuestras propias consideraciones. En este caso se tendría que convocar al Senado a un periodo extraordinario de sesiones también, es decir, ya habría dos excitativas en este sentido, dos resoluciones que, junto con lo que nosotros hemos planteado de lo que quedó pendiente del último periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, lo aconsejable, lo pertinente, lo responsable sería que se estableciera una agenda muy precisa a efecto de que pudiérase en un periodo extraordinario de sesiones de ambas cámaras poder abordar temas de la mayor importancia para la vida del país, como es el que quedó pendiente aquí en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con todo el tema de corrupción, el de la eliminación del fuero constitucional. Van a abordarse también el día de hoy otros asuntos, como el que tiene que ver con la integración de la Comisión Especial para darle seguimiento a los procesos electorales, una comisión que debiera tener desde nuestro punto de vista una duración de aquí hasta la terminación del periodo extraordinario, a efecto no solamente de atender lo que podría suceder de aquí hasta el día 1 de julio inclusive, sino por todo lo que se podría derivar de las elecciones de ese día. Nosotros ya hemos decidido en los grupos parlamentarios del PRD que en esta comisión los dos que le corresponden al PRD sean integrantes de la misma, la diputada Cristina Gaitán y el senador Isidro Pedraza.
Igualmente se abordarán temas en los asuntos que llevan como resolutivos las comisiones de esta permanente, lo correspondiente al llamado SPEI, a lo que fue todo el hackeo que al mismo tiempo permitió el saqueo de varias centenares de millones de pesos de varios bancos del Sistema Bancario Nacional de México, y que nosotros estamos planteando la necesidad de que en lugar de irse a tratar en una de las comisiones, la propia mesa directiva acuerde invitar a una reunión de trabajo al gobernador del Banco de México, al titular de la PGR y así mismo también al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a una reunión con los integrantes de la comisión permanente. Hay otros temas que se abordarán relacionados con el Tratado de Libre Comercio, las negociaciones, etcétera. Para el tema de lo de la equidad de género lo abordará la diputada Hortensia Aragón en detalle, y para los temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y lo relacionado con lo del Tratado de Libre Comercio los abordará el diputado Basabe, que a su vez es presidente de la segunda comisión que atiende todos los temas relacionados con los asuntos internacionales de esta comisión permanente. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado Zambrano, gracias a los medios de comunicación. Decirles que el amparo que se ha ganado obliga a la mesa directiva, en este caso de la permanente, en un plazo de 20 días a citar a un periodo extraordinario que tenga en el orden del día la discusión de una iniciativa que presentamos desde el 2015 en la Cámara de Diputados. ¿Por qué se recurrió a un amparo indirecto? Porque históricamente el PRD, la izquierda en este país, ha venido sosteniendo que la manera en la que ciertos temas se dejan sin discutir en el Pleno de la Cámara de Senadores o de Diputados es una especie de congeladora que va discriminando los temas y resuelve sobre cosas que finalmente no son lo que está establecido en la ley orgánica. ¿Qué dijimos nosotros? El derecho que se tiene de presentar una iniciativa está en la Constitución y en la ley orgánica del propio Congreso. Y recurrimos al amparo por dos razones: dejar un precedente que obligue a que todos los temas se trasladen al Pleno, se debatan y se voten. Eso es lo primero, tal y como lo señala la ley orgánica. Y segundo, no se puede estar hablando de políticas de igualdad de género en ámbitos fuera de la Cámara de Diputados y de Senadores y no asumirla como parte de las prácticas políticas que se requieren. La iniciativa habla de modificar la ley orgánica del Congreso e incorporar lo que ya está en los ámbitos electorales y en muchas partes de las políticas públicas de este país, que es la paridad horizontal y vertical en todos los ámbitos de acción de nuestra vida parlamentaria. Que las mujeres son más en las cámaras, sí, pero siguen siendo minoría en los espacios de toma de decisiones. Y ese es el tema. ¿Qué quisiéramos? Pues que la Junta de Coordinación Política se allanara a este dictamen, a esta resolución del juez y le diera trámite a la misma en el plazo en el que fue ordenado por la resolución. Eso es lo que quisiéramos. Sería muy lamentable que se litigara, se sacara la vuelta y se buscara no cumplir con una resolución. Sería lamentable porque hacer las leyes también nos obliga a cumplirlas.
y cumplir las resoluciones de los jueces, en este caso, cuando se trata de temas tan evidentes como es promover al interior del Congreso de la Unión la paridad horizontal y vertical, pues es realmente inobjetable. Entonces, para nosotros nos gustaría mucho que la Junta de Coordinación Política se allanara a esta resolución y que pudiésemos en un plazo establecido tener un periodo extraordinario que pudiera ser aprovechado, como ya lo dijo el diputado Zambrano, para otros temas que quedaron también pendientes y que urge resolver antes de que termine esta legislatura. Muchas gracias. Diputado Basabe. Pues buenos días todavía a todas y a todos. El día de hoy se va a presentar el dictamen de un punto de acuerdo en la permanente sobre las expresiones racistas, xenófobas del presidente Trump, vinculado con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Lo hace la tercera comisión en atribución más hacia lo económico que hacia lo internacional, pero yo quiero decirles que es la postura de quienes representamos al PRD en esta permanente que eso es insuficiente, que tenemos que abordar el tema de manera más holística, completa, que tenemos que pronunciarnos, que no puede ser omisa la Comisión Permanente en algo tan delicado, tan sensible como son estas agresiones verbales del presidente de Estados Unidos hacia México y los mexicanos, esos actos de hostilidad que una y otra vez nos ha enderezado y que la permanente debe pues actuar, pronunciarse de manera más contundente y no solamente en torno al Tratado de Libre Comercio, en general a la relación bilateral de México y Estados Unidos. Y en ese sentido yo por lo menos creo que los mexicanos quisiéramos ver la misma firmeza que ha mostrado el presidente Peña Nieto y el canciller Videgaray con respecto a Venezuela. Esa misma firmeza queremos verla con respecto al presidente Trump en Estados Unidos. En el caso de Venezuela se llamó a consultas al embajador, se redujo la cooperación al mínimo, y en el caso de Estados Unidos, que como digo nos ha agredido el presidente en particular, el presidente Donald Trump nos ha insultado, agredido una y otra vez. No se ha hecho ninguna de estas cosas, no se ha tomado ninguna medida seria. Se limitó la Cancillería a enviar una notita diplomática en el último caso, cuando Trump comparó a los migrantes con animales, y hasta ahí hemos llegado. Entonces, bueno, creo que es momento de preguntarle al presidente de la República qué pasó con aquella consulta que dijo que le haría a su gabinete para ver las áreas de cooperación de México con Estados Unidos y ver la manera de restringirlas precisamente en función del principio de reciprocidad. Si hay una alianza, si hay una amistad, si hay una sociedad con un país, pues esa debe ser pareja y de ida y vuelta. Entonces, en ese sentido, creo que es importante llamar la atención de la opinión pública a que el Poder Legislativo mexicano tiene que fijar su posición, y tiene que ser una posición más completa que solamente el Tratado de Libre Comercio, y más firme y con mayor dignidad. Gracias. Pues estamos a sus órdenes por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, diputado, tenemos una pregunta. Le pregunta Víctor Mayén, de Capital México. Diputado, buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta con respecto a Andrés Manuel López Obrador y esta postulación de Nestora Salgado como candidata al Senado por la vía plurinominal, con todos estos antecedentes que tiene de secuestro y homicidio en Guerrero, cuando fue
o encabezó estas policías comunitarias allá en aquel estado. ¿Debe López Obrador retirar esta postulación por atención a las víctimas que reclaman justicia sobre estos hechos? Yo creo que, Víctor, en el caso de Nestora, pues sigue habiendo distintos señalamientos encontrados. Hay un pronunciamiento de la ONU al respecto que exigió en su momento su liberación, pero también no debe dejarse de tomar en cuenta que según las consideraciones de la propia CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, efectivamente el proceso de Nestora estuvo impregnado de un conjunto de irregularidades, aunque también, según obra en autos de la propia CNDH, cometió también ella misma, junto con algunas otras personas, actos ilegales. Es decir, fue víctima, pero también victimaria en su momento. Sin embargo, pues ahí hay una resolución de la ONU que en todo caso nos merece nuestra consideración. Yo creo que este es un caso que va a seguirse ventilando, quiérase o no, más allá de que ella interponga una demanda por daño moral, como se anunció que se haría el día de ayer, y esto, más que irse por la vía propiamente jurídica, ténganlo por seguro que está situado más en la arena propiamente política. ¿Debe entonces retirarse esta candidatura? Este es un asunto que debe resolver la autoridad electoral. Entiendo que ya hay o se ha anunciado que hay un recurso interpuesto o se va a interponer ante el Tribunal Electoral, y es la instancia que terminará resolviendo si hay razones, causas para retirarle su candidatura porque resulte inelegible en su caso. Yo estoy convencido que en todo caso, en el caso del famoso Napito, él sí es claramente inelegible, hasta por razones mismas de su no residencia en nuestro país, que solamente se pierde por responsabilidad en el servicio público, y al mismo tiempo también por su doble nacionalidad. Es muy clara la ley al respecto de que no se puede tener una nacionalidad diferente, así sea adicional a la mexicana. La siguiente pregunta es de Félix Muñiz, de Ultra Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están, diputados? Hay exceso de senadores, no sé por qué, pero bueno. La pregunta es la siguiente. Quisiera que me hicieran un comentario del expresidente Felipe González en el que dice que ya Andrés Manuel López Obrador puede ganar de muertito, y si esto en dado caso, y que la única manera, eso no lo dice él, pero es la única manera de ganarle sería haciendo un pacto de facto entre el PRI y ustedes para poderle ganar a Andrés Manuel. Y aquí hace ratito, hace unos minutos, vino a decir el diputado Marco Cortés que van a solicitar al INE que le den, los candidatos den un certificado de salud. ¿Ustedes acompañarían esa proposición? En relación con lo último, por supuesto que sí. Hemos planteado la conveniencia, la pertinencia, por razones hasta de salud pública, de transparencia en el proceso electoral, que los candidatos presentaran, hicieran pública y se transparentara su estado de salud, incluido el mental, por supuesto, ¿no? Que creemos que por ahí hay algún problema en el caso del candidato aludido. Sobre lo que declaró Felipe González, bueno, yo no leí o entendí que ya hasta de muertito ganaba. Es el que, según las encuestas, según lo que dicen los analistas de encuestas, hasta hoy concentra esas probabilidades de triunfo. Pero en un mes y poquito más de una semana que nos separa de la elección, no hay nada escrito. Pueden suceder muchas cosas y están sucediendo muchas cosas que están llevando a que mucha gente, nada despreciable en su cantidad y en su calidad, esté valorando
con toda responsabilidad el sentido de su voto. Sectores amplios de la población trabajadora, de clases medias en su conjunto, del empresariado y de otros sectores organizados y o no, que están ya con la idea de valorar el valor, de considerar el valor de su voto, de hacer uso de lo que se le llama el voto útil en el sentido más llano de la palabra. Lo que no es ni pedirlo no debe ser vergonzoso, ni otorgarlo no debe ser vergonzante. En los sistemas que tienen segunda vuelta electoral se hacen los reacomodos conforme al resultado de las elecciones. Aquí, como no tenemos segunda vuelta electoral, los reacomodos empiezan a hacerse antes del resultado de las elecciones. Entonces, yo creo que muchos de los seguidores del propio MID están ya considerando hasta dónde vale la pena desperdiciar su voto y no dárselo a una opción que signifique un cambio seguro, porque la mayoría, el 85% de la gente quiere un cambio, no quieren que continúe el PRI, y entonces lo que tienen que ver es o lo otorgan a quien ofrece un cambio seguro con responsabilidad, o a quien ofrece como cambio puras locuras e irracionalidades y regresos sin sentido al pasado. Pero estas cosas que pueden suceder en los próximos 30 días, ¿también estaría hacer una alianza con el PRI para que… No, yo descarto una alianza con el PRI. Otra cosa es que sectores de sus simpatizantes, de los que lo han venido acompañando, al darse cuenta de que no tiene sentido votar por MID y que sería desperdiciar su voto, lo usen con utilidad para el país y con utilidad para sus propias familias. Este es el sentido en el que en todo caso hay que trabajar. Yo no me atrevería en modo alguno a decirle a MID, oye MID, ya pues declina, hazte a un lado. Sería, me parece, deshonroso, eso sí, pedirlo y exigirle a él que lo otorgue, ¿no? El voto útil es otra cosa, no es un acuerdo de estas características, que además me parece que no sería posible simple y sencillamente. Tenemos todavía dos preguntas. Les pregunta ahora Eduardo Buendía, de Reporte Índigo. Buenos días. Diputado Zambrano, el día de hoy se publicó en Reporte Índigo que el equipo de Edgar Romo al frente de la presidencia de la mesa directiva, se le fue destinado por concepto de servicios personales 8.3 millones de pesos, como ya le comenté, en 2 meses y medio de Edgar Romo al frente de la presidencia. No sé si usted pudiera darme un comentario al respecto. Bueno, parece desde luego un monto muy alto, muy grande. Yo ignoro en qué se utilizaron, de qué tamaño es el personal que tiene a su servicio la mesa directiva durante este ejercicio de la presidencia del diputado Edgar Romo, qué tipo de servicios contrataron, etcétera. Y por lo tanto yo creo que lo que se requiere es que se informe con amplitud por parte de la propia mesa directiva, se dé a conocer, se transparente y que se deje claro qué fue lo que sucedió y en qué se utilizó ese recurso público. Yo creo que es lo elemental y nosotros de luego acompañaríamos una consideración al respecto. Okay. Muchas gracias. Hola, buenos días, senador Basabe. Un juez federal admitió, diputadas, senadores, perdón. Un juez federal admitió un recurso de amparo del del Comité de Participación Ciudadana ante la omisión del Senado en el nombramiento de los magistrados y del juez fiscal anticorrupción. ¿Qué opinión le merece y si el tema será tratado en un eventual periodo extraordinario? Gracias. Lo comentábamos hace unos momentos en nuestra reunión del grupo.
que nos parece positivo, yo diría venturoso, que ahora podamos recurrir algunos legisladores al Poder Judicial para que en ambas cámaras, en este caso se refiere al Senado, pero yo me refiero a las dos, el caso del amparo promovido por la diputada Hortensia Aragones a la Cámara de Diputados, que el Poder Judicial pueda intervenir para evitar esa famosa congeladora y para evitar que a través de triquiñuelas el Poder Legislativo pues deje de hacer su trabajo. De manera que yo, en lo personal, le doy la bienvenida a esas acciones, ya van varias, porque nos van a poner a hacer lo que debemos. Lo queremos hacer muchos, lo queremos hacer varias bancadas, estamos puestos, estamos dispuestos, pero la mayoría se opone en muchas ocasiones. De manera que este es un recurso adicional para que las cosas salgan adelante. Gracias. 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 Perdón, diputado Zambrano, una opinión sobre esta decisión que tomó el exfiscal electoral de sumarse ayer a la campaña de López Obrador, a pesar de la defensa que hicieron ustedes de su trabajo. Gracias. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, dice la canción, ¿no? Es su decisión personal, la respeto, así lo quiso hacer. Siguen, desde mi punto de vista, yéndose con el canto de las sirenas algunos y tras falsas ilusiones, pero se van a topar con una realidad diferente. Es lo que yo comentaría. Gracias, buenos días.